Ángelo Quintero. Mi nombre es Carlos Rómulo Arana Quintero. Bueno, empezando con el tema, arrancamos con lo que son las diversas clases de microprocesadores a partir de su inicio. Aquí encontramos desde el inicio, desde 1971, lo que ha sido la evolución de los microprocesadores. Encontramos que en el año de 1971 Intel creó el primer microprocesador. Este microprocesador contenía 2300 transistores y transmitía un bus de 4 bits. Realizaba también operaciones de 60.000 operaciones por segundo. A comparación del día de hoy, pues estas operaciones serían una miseria, pero en aquel año, en los 70, eso fue un logro importante para la tecnología que se estaba implementando en ese entonces, como son los microprocesadores. En el segundo paso de la evolución fue, hablando solamente de Intel, fue el microprocesador 8080 con 4500 transistores y un bus de 8 bits. Este microprocesador 8080 fue capaz de ejecutar hasta 200.000 instrucciones por segundo. Ya en la década de los 80 comienza el cambio entre la evolución tecnológica de los microprocesadores y los microcontroladores, ya que los microprocesadores incorporaban más y mejores capacidades para las aplicaciones en el manejo de grandes volúmenes de información. Los microcontroladores incorporaban más capacidades que permitieran la interacción con el mundo físico en tiempo real, además de los mejores desempeños en el ambiente de tipo industrial. Los microprocesadores más exitosos de Intel fueron el 8086 y el 8088 y fue utilizado por IBM para su primer PC. De allí en adelante los microprocesadores de Intel fueron compatibles con todos los fabricantes como IBM, AMD y Apple. Durante los primeros años de la historia de los microprocesadores, aquellos microprocesadores que se realizaron, por ejemplo, AMD, hacían productos que eran clones de Intel. Por ejemplo, y cuando ya entró el cual fue contratado por IBM, se convirtió en el segundo fabricante de microprocesadores más importantes para IBM. Estamos hablando de AMD. Fue solo hasta el 27 de marzo de 1996 cuando AMD sacó al mercado su primer procesador propio de él, de su arquitectura, con una arquitectura RISC 86 del AMD K5. Era muy semejante a la arquitectura del Pentium. Bueno, algo que sí quiero dejar claro es que en la década de los 70, 80, 90, 2000 y hasta en la actualidad los microprocesadores Intel han liderado en la vanguardia de la tecnología, ya que innovan constantemente sus líneas de microprocesadores, la cual permite la reducción del tamaño del microprocesador a través de técnicas propias de nanotecnología, reduce así el consumo de energía, volviendo más eficiente, a la vez que aumenta significativamente el desempeño de la velocidad y el poder de procesamiento del núcleo del sistema. Bueno, quiero dar una pausa aquí para poder seguir con la realización del video. En la década de los 70
se implementaron diversos tipos de marcas de microprocesadores. Entre 1971 y 1978 encontramos, por ejemplo, el 15 de noviembre de 1971 se creó el Intel 4004. En 1974 SCMP. En 1974 también se creó el Intel 8080 y en 1975 el Motorola 6800. En 1976 el Zilog o Z80 y en 1978 el Intel 8186 y el Intel 8188 en el año de 1979. En los años 80, cuando hubo ese furor de microprocesadores y microcontroladores, en esta década apareció el Intel 8286 el 9 de febrero de 1982, el Motorola 68020 en el año de 1984 y el Intel 386 en el año de 1985, el 6 de octubre más exactamente. En 1985 el BAS 778032 y en 1989 el Intel 486 o también conocido como el Intel 8486. AMD AM86 en 1991. PowerPC 601 en el año de 1993. Intel Pentium en el año de 1993. Y aquí en 1996, el 27 de marzo, el primer microprocesador realizado por AMD, que fue el AMD K5. En 1994, creo que me salté allí un poquito, en 1994 apareció el PowerPC 620 y también el Intel Pentium Pro. En 1996 aparece también el AMD K6 y AMD K6 II. Ambos aparecieron en el año de 1996. En 1997 Intel Pentium 2 el 7 de mayo más precisamente, y en ese mismo año el PowerPC G3. En 1998 Intel Pentium 2 Xenon y en 1999 aparece el Intel Celeron. En 1999 Intel Pentium 3 Xenon y en 1999 también el mismo año aparece el PowerPC 7400 a finales de 1999. Entre los años 2000 hasta la actualidad podemos decir que aparece el Pentium 4, en el 2000 aparece PowerPC G5 de IBM en el año 2002, en el 2004 AMD 64 Athlon, en el 2005 el Pentium D, en el 2006 el Intel Core 2 Duo y en el 2007 el AMD Phenom. En el 2006 aparece el Intel Core 2 Quad y en el 2008 Intel Core Nehalem. En el año 2009 AMD Opteron de 8 núcleos. En el 2011 Intel Core Sandy Bryce. También en el 2011 AMD Fusion. En el 2013 Intel Core i7 y en el 2014 aparece lo que es el Haswell Mobile 2014. Bueno, aquí encontramos una gran cantidad de microprocesadores. Como podemos observar, Intel siempre ha estado en la vanguardia de
de ir modificando, se puede decir, sus microprocesadores, y estos son los mejores microprocesadores del año 2006, perdón, del año 2016. Como podemos ver, la mayoría son Intel, y a excepción de uno que es el AMD FX 9590. Con esto demostramos el gran poder que tiene la empresa Intel para la comercialización de este tipo de microprocesadores. Bueno, máquina secuencial. Vamos a definir lo que es una máquina secuencial. La máquina secuencial es una computadora, la cual es la encargada, es la que recibe y carga los programas y datos de la memoria para realizar tareas de cómputo. Para que esta computadora pueda realizar esto, necesita 5 unidades funcionales, cuáles son las entradas, las salidas, el órgano de cálculo, el control y la memoria. Programación y almacenamiento. Bueno, la programación y almacenamiento, como ya lo había establecido el concepto el señor von Neumann, del programa de almacenado el 30 de julio de 1945, el señor John von Neumann, propuso que los datos se almacenaran en la memoria del computador. Entonces, una de las definiciones de programación y almacenamiento sería: son instrucciones simples con las que se puede programar cualquier tarea de cálculo de la máquina en forma de una secuencia de instrucciones, y la posibilidad de cargar estos programas en la misma memoria que se cargan los datos. ¿Qué se encarga de hacer esta memoria? Entonces sería lo siguiente: ella ejecutaría instrucciones simples, ejecutaría programas de cualquier tarea de cálculo. Por medio del secuenciador de control, enviaría una secuencia de instrucciones una tras otra y utilizaría la misma memoria para los datos y los programas. Las ventajas y las características de la máquina secuencial son las siguientes: dispositivo de control que recoge instrucciones de memoria, y esta a su vez se encarga de interpretar el significado y trae los datos desde la memoria hasta el órgano de cálculo. Ya allí ella instruye, opera y almacena el resultado. La segunda sería que ejecuta ciclos de instrucción, o sea que lee y ejecuta las instrucciones. La tercera, guarda programas en memoria, o sea, ella puede realizar modificaciones y ejecuciones del programa y se puede alimentar de nuevos programas. Estructura de von Neumann. Bueno, esta sí es un poquito más larga. Esta es un poquito más larga, necesita otro video. Bueno, entonces la estructura von Neumann de microprocesador se compone de dos unidades: la unidad de control y la unidad aritmético-lógica. A su vez, la unidad de control se divide también en dos unidades, que es la unidad de codificación y la unidad de ejecución. Pero fuera de eso, la unidad de control consta de el contador del programa. El contador del programa es la dirección de memoria de la función que va a realizar. También se encuentra el registro de instrucciones, el decodificador, el reloj
y el secuenciador. El registro de instrucciones es la instrucción que se está ejecutando, contiene la instrucción que se está ejecutando. El decodificador es aquel que extrae el código, lo analiza, lo interpreta y envía señales para ejecutar. El reloj genera pulsos eléctricos en intervalos constantes y el secuenciador, sincronizado con los pulsos del reloj, me ejecuta instrucciones que se encuentran cargadas. Bueno, como ya habíamos dicho, la unidad de control maneja dos unidades también, que son la de ejecución y la de codificación. La unidad de codificación es la encargada de decodificar e interpretar las instrucciones y averigua qué operaciones debe realizar, como pueden ser suma, resta, multiplicación, división, y almacena los datos. La unidad de ejecución es la que genera órdenes a distintas partes del microprocesador y ejecuta las instrucciones. Vamos a la unidad aritmético-lógica. Bueno, esta es la que se encarga de realizar las operaciones como la suma, la resta, multiplicación, división. Y esta está compuesta de registros y un circuito operacional. El circuito operacional se encarga de realizar operaciones con datos y también proceden de registros de entradas. O sea, se encarga de... El circuito operacional realiza operaciones de datos que proceden de registros de entradas. La vuelta. El registro de entrada REM es el que se encarga de almacenar datos de una instrucción antes de operaciones del circuito operacional. Y el registro de entrada flags es la memoria de la constancia de algunas condiciones. Estas condiciones podrían ser condiciones que se tienen en cuenta más adelante o son condiciones que se dejan de último en las operaciones. El microprocesador, su funcionamiento se basa a través del reset del procesador. Por ejemplo, el reset prepara el sistema. Lo que se encarga de hacer el reset es, primero que todo, preparar el sistema para recibir la señal del reloj que viene desde acá de la unidad de control, la cual le da la velocidad al microcontrolador. Segundo, registro PC. Es la que se encarga de la dirección de inicio del programa, hacia dónde va el programa inicialmente. Tercero, la unidad de control. La unidad de control es la que viaja por el bus de posiciones, le indica a la RAM la lectura de los datos y la posición de los datos que quiere leer. La RAM a su vez pone el dato en el bus de datos y carga en registro de instrucciones. La instrucción que pasa al decodificador, la instrucción pasa al decodificador de instrucciones y este a su vez o puede ejecutar la instrucción, y si no la puede ejecutar, entonces lo que hace es consultar nuevamente a la unidad de control. Este es el funcionamiento de la estructura von Neumann. Bueno, encontramos lo que es el esquema de registros del microprocesador o el procesador 8086, donde encontramos su unidad aritmético-lógica, su unidad de control, su bus interno de datos, los cuales comunican con cada uno de sus registros, el registro de uso general, el registro de segmento, el registro de estado
y el registro de puntero. Encontramos aquí también lo que es el microprocesador, el procesador o la CPU 8086 con cada uno de sus pines. Seguimos entonces en esta diapositiva donde nos muestra cuál es el funcionamiento de cada uno de los registros. Por medio de un bus de datos, el cual permite el ingreso, entrada y salida de la información, la comunicación entre los registros, los cuales tenemos el registro FLAT. El registro FLAT contiene un registro IP y un SP, que es un puntero de fila, y una instrucción, un puntero de instrucción. Sus registros de estado son las banderas. Y podemos definir que es el que se encarga de definir las condiciones o indica las condiciones al programa de la última operación realizada. Si este se me produce una condición, inmediatamente me marca una bandera. Ok, entonces, para ser más precisos, vamos a hacer lo siguiente. Decimos entonces que el registro de banderas es el registro que se usa para tener el control del estado y control de las operaciones. En su mayoría son de 16 bits y se utiliza para representar el estado, un estado concreto. Estamos hablando del registro de banderas, utilizado en el registro de estado. Cada uno de esos bits tiene una operación. Por ejemplo, el bit 0 es el carry flag y es la bandera de acarreo. El bit 1 no se está utilizando para nada. El bit 2 es el parity flag. Este es el que me indica que hay un número par bits activos. Y el bit 3 no se utiliza. El bit 4 es el auxiliar flag. Se usa para bandera auxiliar. El bit 5 no es usado, el bit 6 es el ZF o el 0 flag, indica si se ha producido un resultado 0 o una comparación con operaciones iguales. El bit 7 es el SF, el SYN flag indica que se ha producido un resultado negativo o una comparación menor. El bit 8 es el TF, el trap flag, es la bandera de atrape. Es el que usa por medio de un proceso de depuración de código. Y el bit 9 es el IF, interruptor flag. También tenemos hasta el bit 10, el bit 10 es el direction flag, el que indica la CPU hacia donde se desplazan los punteros relativos en operaciones repetitivas y cadenas de datos. El bit 11, OD, que significa OF, que se overflag, indica que se ha producido un desbordamiento aritmético. El bit 12 al 15 no son utilizados. Seguimos entonces con los registros generales. Son AH y AL, BH, BL, CH, CL y DH y DL. ¿Qué significa AH y AL? Que el registro es AH, los que son con AH son registros high o superiores y los de L son registros inferiores. Entonces, el registro de uso general es el que se encarga de almacenar los datos frecuentes durante la ejecución del programa y evita el acceso a la memoria y se divide en AX, que es el acumulador, RX, que es la base, CX, que es el contador, y DX, que son los datos.
Entonces decimos que AX es el registro acumulador y es usado para operaciones aritméticas como el primer operando y también como registro de propósito general. El BX es el registro base. Se usa principalmente para indicar la posición de la memoria offset. El CX es el registro contador. Este registro se usa siempre que se necesite un contador de operaciones repetitivas o bucles. Y el DX es el registro dato. Se usa como registro auxiliar en operaciones aritméticas como contenedor de datos a la hora de usar instrucciones de comunicación y puertos. ¿Ya? Estos registros tienen 16 bits cada uno de los registros y estos a su vez se dividen 8 bits para un tipo de registros y 8 bits para otro tipo de registros. Como ya tenemos, los superiores manejan 8 bits y los inferiores manejan 8 bits. Entonces, seguimos con los... Perdón. ¿Qué hice? Seguimos con los registros de segmento. Los registros de segmento son aquellos que dividen su memoria en 64K de registros de segmentos. Tenemos, por ejemplo, el segmento de código, el segmento de datos, el segmento de pila y el segmento extra. Los segmentos, como ya los definimos aquí, código, datos, pila y extra. Entonces, el segmento de código es son aquellas, el segmento de código es el registro que usa el procesador junto con un registro IP para conocer dónde está o dónde se encuentra una instrucción que está siendo ejecutada. Ese es el registro de código. El registro de datos se usa para indicar dónde están todos los datos del programa de ejecución. El segmento de pila o el SS se usa para indicar o es el registro que indica al procesador dónde está la zona de memoria que se usa como segmento de pila. Y el ES es el segmento extra, que es el registro que referencia al segmento extra y se usa como apuntador de memoria auxiliar en operaciones complejas. Seguimos ahora con el registro de puntero y el registro índice. Los registros de puntero son los registros BP o puntero de base. Se usa como registro auxiliar. Tenemos aquí, se usa como registro auxiliar. El SI es el puntero de fuente. Se usa como puntero de origen en operaciones de desplazamiento de datos entre dos zonas de memoria. Y tenemos el DI que, que vendría siendo el puntero de destino. Y se usa como destino de operaciones de desplazamiento de datos. El registro de puntero y de índice, su función es almacenar la posición de memoria donde hay datos para el programa. ¿Ya? Entonces, como ya hemos dicho, la dirección de comienzo de datos para el registro SI, la dirección de fin de datos para DI y para BP, instrucciones que quieren acceder a datos dentro de una pila. Ok, este es el esquema de registro del procesador 8086. Bueno, en este punto encontramos una serie de ventajas y desventajas que tienen los microcontroladores RISC con respecto a los SIDs, su facilidad y su procesamiento, como progresos y avances de tecnología de los semiconductores. Entonces ya decimos que
Ya hemos dicho que el progreso y el avance de la tecnología de los semiconductores encontramos dos tipos: el microcontrolador RISC y el CISC. El microcontrolador RISC son computadoras con un conjunto de instrucciones complejo, y el microcontrolador CISC son computadoras con un conjunto de instrucciones reducido. Vamos a ver la diferencia de su procesamiento. El procesador RISC, a comparación del CISC, tiene la capacidad de procesamiento de 2 a 4 veces mayor que la del CISC. En cambio, el procesador CISC, su procesador, tiene que procesar instrucciones mucho más largas, de una longitud distinta, muy desigual, el cual es difícil de procesar este tipo de instrucciones. Entonces podemos decir que eso podría ser una desventaja en el procesamiento de cada uno, el cual uno tiene una capacidad 4 veces mayor, como lo es el RISC, mientras que el otro, por ser más larga, va a ser mucho más lento. Facilidad. La relatividad de sencillez de la arquitectura de los procesadores RISC conduce a ciclos de diseño más cortos. Obviamente, cuando se desarrollan nuevas versiones que lo posibilitan, siempre la aplicación de las más recientes tecnologías de semiconductores. Su estructura de hardware es tan simple que se puede realizar en una fracción de la superficie ocupada por el circuito integrado de un CISC. Esta comparación me permite que es de mucha mayor capacidad el microcontrolador RISC, y es mucho más fácil de programar. Vamos a ver entonces, a diferencia del microcontrolador CISC, me dice que la facilidad de implementación del conjunto de instrucciones, la compatibilidad hacia adelante y hacia atrás de nuevas CPU, la facilidad de programación, y puede ser menor la complejidad del compilador. O sea, me dice que también tiene una facilidad de programación. O sea, hay como cierta similitud, pero me dice que este trabaja con instrucciones. ¿Ya? Aquí esta desventaja más bien podría ser una ventaja. Decimos que este microcontrolador RISC sería el reemplazo de el microcontrolador CISC. Por eso es que todos los datos que tenemos aquí son positivos para el RISC, mientras que encontramos datos negativos para el CISC. Aquí serían ventajas y desventajas. Otra de las ventajas que podría tener el microcontrolador RISC es que incrementa su velocidad debido a un conjunto de instrucciones más simples. O sea, son mucho más simples las instrucciones del microcontrolador RISC que las del CISC, lo que me produce un aumento aumento de velocidad en el desarrollo de cada una de las instrucciones. El microcontrolador CISC son más fáciles para trabajar por los programadores, pero más caros de desarrollar. Sus instrucciones son compuestas, decodificadas internamente y ejecutadas con una serie de microinstrucciones almacenadas en una run interna. O sea que es mucho más complejo, es mucho más complejo, mucho más difícil trabajar con un microcontrolador CISC que con un RISC. ¿Por qué? Ya decimos que la velocidad cuenta, que la sencillez de su programación también cuenta en el caso del RISC.
y se puede decir que a, a futuro el microprocesador sí tiende a desaparecer, si es que ya no ha desaparecido, quedando en su lugar el microcontrolador RISC. Bueno, esto es parte del trabajo que debo realizar para como trabajo final. Eh, Espero comentarios de ustedes, compañeros. Tomé algunas referencias. Estas son las referencias de donde he tomado algunos, algunos datos para la realización del trabajo, y como ya hemos visto, estos han sido aportes que se han originado a través de, en el grupo, a través del, del foro, de los foros colaborativos. Y bueno, entonces esto es como una recopilación de lo que hemos visto en el curso. Muchas gracias.